Hola, buenas noches a todas y a todos. Quería dejarles un video corto, van a ser dos en realidad, de la primera parte que un poco ya charlamos en la primera clase sincrónica, que habla de la enseñanza como sistema. En primer lugar, podemos analizar la enseñanza en el marco de los grandes sistemas escolares, que son ni más ni menos que la organización institucional de la enseñanza en nuestras sociedades, dado que la educación hoy en día se realiza mediante la incorporación de grandes grupos de población en un sistema, secuenciado por niveles, que los reparte en grupos y los hace avanzar progresivamente de grado en grado, en el cumplimiento del plan de estudios, estableciendo algún sistema de créditos, credenciales y títulos. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a pensar la educación en estos términos, porque es la manera en que las sociedades modernas organizaron su proceso educativo. Aclaramos que la enseñanza no se trata solamente de enseñar a un grupo de personas, numerosos por cierto, sino de enseñar en grandes organizaciones a una enorme cantidad de personas. La enseñanza es una respuesta a una problemática social. Como es sabido, cualquier solución a un problema social se da en algún marco de restricciones, donde la escuela, tal como la conocemos, es una respuesta al problema de asegurar la producción de los conocimientos. Cuando los individuos nacen, lo hacen en una sociedad que ya está constituida. Cuando el niño, la niña y el maestro o la maestra se incorporan a un establecimiento escolar, este ya está constituido y forma parte de un conjunto mayor que lo subsume, o sea, que lo absorbe. De esta perspectiva, el todo o el sistema es anterior al individuo. También podemos decir que la institución o el sistema son producto de las prácticas sociales, es decir, de las prácticas de los individuos. Son ellos, ellas, quienes construyen los edificios escolares, sancionan leyes y reglamentos, crean y asignan los recursos. Pero una vez constituido el mundo de la escuela, esta parecería tener vida propia. Tiende a existir casi independientemente de los agentes que fueron sus creadores y más aún determina parcialmente lo que hacen las generaciones posteriores. Debemos retomar a la educación como sistema y hacer un recorrido por los lineamientos políticos y estratégicos de la educación. El marco jurídico y las normas regulan el sistema desde la Constitución Nacional. La Constitución Nacional es la que establece el derecho de enseñar y el derecho de aprender. Las leyes nacionales educativas que complementan y regulan al ejercicio del derecho de enseñar y aprender consagrado en la Constitución. Las resoluciones del Consejo Federal de Educación, que es la mesa donde se reúnen los 24 ministros de las 24 jurisdicciones de la República Argentina junto a las autoridades del Ministerio de Educación de la Nación. La constitución de la provincia, si ya hablamos de la jurisdicción provincia de Buenos Aires, la ley provincial de educación, la ley de educación sexual integral y las resoluciones, disposiciones y comunicaciones de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, que es el que lleva la política educativa provincial. El establecimiento del sistema educativo nacional y provincial, dividido en niveles, en modalidades y ámbitos de desarrollo del sistema, se concretiza en la unidad pedagógica del sistema, la unidad pedagógica del sistema, que es la escuela. Por ello, los distintos lugares en donde se concretiza el currículum son cuatro. El primero de ellos se da a nivel nacional, ¿sí? En el surgimiento de los acuerdos federales del Consejo Federal de Educación, al establecer los núcleos de aprendizaje prioritarios o como se conocen, NAP. A nivel jurisdiccional, es decir, a nivel provincia de Buenos Aires, se concretiza en el establecimiento de la política curricular y de los diseños curriculares de cada nivel y cada modalidad. A nivel institucional se da en la escuela, con lo que
conoceremos más adelante como el proyecto educativo institucional y el proyecto curricular institucional. Pero, y finalmente, se da en el aula, ¿sí? Con el proyecto pedagógico curricular que presenta y que lleva adelante cada docente. Bien, remarco en este sentido y para finalizar los tres grandes objetivos y que nunca se tienen que olvidar que son establecidos como finalidades del sistema educativo. El primero de ellos es formar para la inserción en el mundo laboral. El segundo de ellos es formar para continuar con los estudios superiores si así lo quieren. Y el tercero es formar para el ejercicio de una ciudadanía activa. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, ustedes en este inicio del recorrido, para ser profesores de educación secundaria, la educación secundaria y nosotros los que integramos el sistema, esperamos que nuestros adolescentes, nuestras jóvenes y nuestros jóvenes, nuestros adultos y nuestros adultos mayores puedan cumplir con esa finalidad, es decir, formarse para el mundo del trabajo, para insertarse en el mundo del trabajo, formarse para continuar con los estudios superiores universitarios y de formación docente y de formación técnica, y también para el ejercicio de una ciudadanía activa, comprometida con la República Argentina y con la provincia de Buenos Aires. Bien, en esta segunda parte nos toca referenciar a la enseñanza como actividad. Debemos afirmar que la enseñanza es una práctica social y sobre ello hay un presupuesto que sostiene que al inicio hay una relación asimétrica y al final una relación simétrica donde al comenzar los sujetos no están en el mismo lugar. Entonces, debemos reconocer que enseñar y aprender, claro, es permitir que dos personas sepan al final del proceso de enseñanza y de aprendizaje lo que al principio sabía una sola, es decir, compartir conocimiento. Pero como puede verse, en la definición no se dice absolutamente nada acerca de qué hay que hacer para que al final dos tengan lo que al principio tenía solo uno. Solamente dice hacer algo. Por eso, cuando se utiliza la idea de transmisión, hay que usarla con mucho cuidado, porque transmisión tiene una cierta limitación y está connotada. También se verá que es una definición que abstrae el marco social de la enseñanza que se imparte. Señalado en el apartado anterior, solo sirve para adjudicar algún sentido general al término. Entonces, nos tenemos que preguntar, si no es transmisión lo que nosotros queremos hacer, ¿qué es enseñar entonces? Esta pregunta aparece asociada con el ejercicio de un control relativamente enajenante sobre la voluntad del sujeto por parte de otro y se desarrollan así ideologías de enseñanza. Existen tres fuentes de corrientes de pensamiento en la educación. En realidad, yo sostengo desde mi perspectiva que son cuatro. En realidad, asociadas a los circuitos mundiales de circulación de bienes, de servicios, de comunicaciones, de cultura, de recursos humanos, que generan nuevas exigencias para todos y todas aquellas y aquellos que pretenden participar en ese intercambio. Es decir, está connotada y demarcada por el mundo en el que vivimos, un mundo capitalista. Partimos entonces de la premisa que la tarea principal de la maestra, el maestro, el profesor, la profesora, es enseñar, o si se prefiere, crear los medios y las condiciones para que el aprendizaje y que la formación pedagógica y didáctica debe cumplir un rol particular en preparar a las y los futuros docentes para las actividades de enseñanza. Si bien
la enseñanza es una actividad social que puede circunscribirse a la relación entre un grupo de estudiantes y sus profesores, hablamos en ese sentido sobre modelos, ¿sí? El primer gran modelo, charlamos en la primera clase, es la escuela tradicional, magistocentrista. ¿Qué quiere decir esto? Con centralidad en el maestro, fuertemente metódica, frontal, transmisionista, repetitiva e idealizada, en un ambiente especial para el diálogo con el pasado, centrada en la figura del profesor, en su capacidad de modelización, en el conocimiento bien establecido y estructurado, en el texto y en el método. Su finalidad es la creación de ciudadanos de los nuevos estados nacionales. Esto se dio específicamente en este sentido en la conformación de esos estados nacionales liberales y la necesidad de formar ciudadanos en ese nuevo estado-nación. El segundo modelo, el segundo enfoque es la escuela nueva o escolanoísmo, que es paidocéntrica. ¿Qué quiere decir? La centralidad es trasladada al niño y surge como una contestación al enfoque frontal y receptivo y repetitivo anterior, que es más abierta y que permitía que la vida entre la escuela y que las niñas y los niños puedan vivir en la escuela su presente, juntos pero diferenciados, y como un modo de desenvolverse de un modo creativo hacia el futuro. Es decir, lo que se establecían eran oficios, ¿sí? Procura cambiar la responsabilidad de la educación, corriendo la tarea del profesor y priorizando la autoactividad de nuestras niñas y nuestros niños de entonces. Es decir, define y redefine los roles de la institución y de sus integrantes. Su finalidad era la creación de estereotipos, o sea, formas, tipos específicos de hombres y mujeres productivas. El último de los modelos, ¿sí? En realidad el tercero, es la escuela tecnocrática o tecnocentrista, o lo que se conoce como la escuela de la pedagogía por objetivos. Hunde sus raíces en el movimiento utilitarista en educación de comienzo del siglo XX y surge en Estados Unidos, ¿sí? En paralelo, en auge de la aplicación del enfoque industrialista del modelo de Taylor o modelo taylorista, para aumentar la cantidad y calidad de la producción, donde el modelo industrial se tomó como modelo patrón en la organización y desarrollo del currículum escolar. En ese sentido, la educación se reduce a un mero entrenamiento, ¿sí? Pongo un tornillo, saco un tornillo, pongo un tornillo, saco un tornillo. Eso es la mecanización, ¿sí? Es decir, para la adquisición de destrezas concretas y útiles para el sistema productivo. Su finalidad, entonces, era la creación exclusiva de mano de obra, es decir, de obreros, para el sistema productivo industrial. A partir de estos tres troncos básicos, los más conocidos, los que modelaron y modelizaron el sistema educativo argentino, los enfoques pedagógicos han sido recreados a lo largo del siglo XX, no es que desaparecieron, dando paso a una discusión entre ellos, entre estos tres, y agregando énfasis particulares o desarrollos ampliados en los cuales se entremezclan cada uno de ellos, al formular lo que debe ser la práctica de los educadores de su tiempo, en las discusiones sobre la forma de construcción de lo humano a través de la educación y la pertinencia del hecho educativo. La cuarta corriente, que la vamos a ver en el recorrido que viene, en la pedagogía crítica, es la basada en este tipo de educación crítica y emancipadora relacionada con la educación popular que iremos desandando en el recorrido de la materia. Espero que les sirva. Muchas gracias. Un abrazo.